¿no? Pero también está en relación a lo que ya hemos visto con algunos grupos en lo que es mantenedores de espacio. ¿Por qué? Porque los elementos básicos de la aparatología removible son tanto para recuperadores de espacio como para mantenedores de espacio y para la aparatología ortopédica también. Bueno, entonces vámonos con la definición. La aparatología removible se utiliza entonces en el tratamiento ortodóntico, tanto en la dentición temporal como en la dentición mixta. No la utilizamos en el tratamiento de la dentición permanente. ¿Qué es lo que se busca? Provocar cambios histológicos en los tejidos del sistema estomatognático a través de los estímulos tanto mecánicos que realizamos sobre las piezas dentarias y sobre el periodonto y además sobre el tejido óseo, o sea, sobre los maxilares, ¿no? Me van a indicar, por favor, si se están pasando las diapositivas o si se hubiera detenido la presentación, por favor. Bueno, eh, el tratamiento a través de la aparatología removible eh, tiene que ser de todas maneras un tratamiento activo. ¿Por qué? Porque va a provocar estímulos en distintos tejidos y al mismo tiempo va a provocar cambios. Hemos hablado, ya conocemos nosotros cuál es la clasificación de la ortodoncia. Si recuerdan, tenemos conocimiento de que hay una ortodoncia preventiva, la ortodoncia interceptiva y la ortodoncia correctiva. Por tanto, por medio de la aparatología removible, nosotros, y al tener las placas activas, lo que nosotros vamos a hacer es provocar cambios a nivel de las distintas estructuras del sistema estomatognático. Y bueno, dentro de los aparatos funcionales, de los aparatos removibles están los aparatos funcionales. Los aparatos funcionales son estos, ¿no? Este es un ejemplo de aparato funcional que nos va a servir para mejorar el funcionamiento de la musculatura, para mejorar las funciones del sistema estomatognático. Y bueno, debemos recordar el capítulo precisamente que vimos el año pasado, ¿no? Donde veíamos la influencia de todo el sistema estomatognático en relación a las distintas funciones que se realizan no solo en la cavidad bucal, sino también en la cavidad en las fosas nasales. Acuérdense que es todo un sistema el que tenemos y que eh, además agrupa distintos órganos, y los distintos órganos van a tener distintas funciones, ¿no? Para la respiración no solamente son las fosas nasales, es la vía aérea que está también compuesta por lo que es la faringe, la tráquea, en fin, ¿no? Entonces se relacionan los sistemas, los distintos órganos que componen el sistema estomatognático para poder realizar distintas funciones, que no podemos dejar de lado ninguna de estas funciones. Todas son importantes y todas van a servir para que el organismo como tal funcione. Bueno, están viendo ustedes distintas fotografías de aparatología funcional. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de aparatos funcionales que también se conocen como aparatos ortopédicos. ¿Por qué ortopédicos? ¿Por qué? Porque van a actuar remodelando, van a actuar tal vez frenando o estimulando crecimiento en las distintas maloclusiones que encontramos en la ortodoncia, ¿no? Ahora, dentro de la aparatología, unos son más efectivos que otros, eh, eso sí, dependemos mucho de la colaboración de los pacientes. Ese es el pequeño, gran detalle que dependemos de la colaboración de los pacientes y el uso que den nuestros pacientitos a los distintos aparatos.
¿no? Y bueno, como les decía, la ortopedia nos va a ayudar a corregir alteraciones en los maxilares, o sea, en las bases óseas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo nos ayudan los aparatos funcionales? Van a transmitir, van a eliminar y orientar fuerzas naturales. ¿Cuáles son las fuerzas naturales? Las fuerzas que producen los músculos, principalmente, ¿no? Los músculos, tendones y demás, que nos van a ayudar, que son naturales. ¿Por qué? Porque van a actuar en las distintas funciones del sistema estomatognático. Van a tener al mismo tiempo efectos dentoalveolares ortodónticos. Acuérdense, orto, recto, dónticos, dientes. Entonces, estamos hablando de la parte dentaria. Entonces, a la parte de las bases óseas, la parte ósea, se añade la parte dentaria. ¿Por qué? Porque los dientes están contenidos en los maxilares, ¿no? Ahora, este tipo de aparatología ya se la conocía en los años 1800, ¿no? Y podemos mencionar a Rokes, que es un autor en 1883, que realizó un estudio en delfines con aparatología removible. Ustedes saben los distintos estudios, no solamente de la ortodoncia, o sea, solo de la especialidad de ortodoncia, sino de otras especialidades médicas, han realizado distintos estudios en animales, ¿no? Y bueno, acuérdense cuál es el animal más parecido al hombre, los monos. Entonces, ahí tenemos distintos animales en los que se puede estudiar y se puede o han realizado estudios los distintos autores. Robin en el año 1902, Andresen en 1936, Karp en 1938. Entonces, los distintos autores han creado diversos tipos de aparatos que llevan sus nombres, ¿no? Entonces existe el aparato de Andresen, existen varios otros aparatos que llevan el nombre de sus autores, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones para la utilización de estos aparatos? Principalmente nos ayudan a eliminar hábitos, ayudan a producir modificaciones esqueléticas, o sea, la parte ortopédica, ayudan a recuperar o crear espacios. Entonces, dentro de la aparatología removible están los recuperadores de espacio. ¿Cuáles son las partes de los aparatos removibles? Principalmente una base, la placa acrílica. Tenemos retenedores, ¿no? Los más conocidos, los retenedores tipo Adams, los retenedores en bola. Y bueno, también tenemos parte activa, como son los resortes. Y bueno, existen distintos modelos de resortes que se utilizan dentro de la aparatología removible. Otro elemento activo de este tipo de aparatología son los tornillos de expansión. Y también podemos contar con ganchos auxiliares, además de los básicos como son los ganchos Adams o los ganchos en bola o los famosos ganchos en flecha que vamos a ver enseguida. Hemos indicado que la base es acrílica, ¿no? Y ustedes saben, existe una gran variedad en colores de acrílico. Se pueden combinar incluso para hacer aparatos más atractivos para que los niños utilicen, se sientan un poco motivados para la utilización de sus aparatos. Generalmente se prefiere el acrílico autopolimerizable,
y transparente sobre todo, pero justamente al acrílico o a los acrílicos transparentes se les puede agregar purpurina, o sea, son los brillitos para que sean atractivos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones que cumple esa base acrílica? Porque ha de haber una función. Bueno, principalmente es la que retiene los distintos elementos que componen los aparatos removibles. Entonces va a tener o va a cumplir dos funciones esa base acrílica. Una función pasiva, ¿no?, de retención de los distintos elementos, incluyendo los tornillos, y la función activa que va a servir en algunos casos para desocluir piezas. ¿Cuándo necesitamos desocluir piezas dentarias? Cuando tenemos mordidas cruzadas, unilaterales o bilaterales, una mordida cruzada anterior. Estos planos oclusales también se conocen como pistas planas. Entonces es simplemente esa base acrílica que está interpuesta entre los arcos dentales, ¿no? Ahora, el acrílico no debe ser pues muy grueso, porque al ser más grueso va a tener mucho más peso y va a ser incómodo para nuestros pacientes. Entonces, lo ideal es que tenga el grosor de una lámina de cera, para que no sea muy grueso, sin embargo, pueda retener los distintos elementos que hemos mencionado. Y bueno, estos son los planos oclusales o planos de mordida. Este, por ejemplo, es un plano oclusal total, porque no solamente es posterior, sino también anterior. Entonces, esta parte es el plano de mordida anterior, que va a servir en la mayoría de los casos para corregir la sobremordida vertical. O sea, cuando hay una mordida cubierta, podemos utilizar este tipo de plano oclusal, ¿no? Y cuando generalmente hay mordida cubierta, la mordida cubierta puede acompañarse o puede acompañar a la clase 2 según la clasificación de ángulo. Entonces, si vamos a colocar un plano oclusal anterior, lo que va a provocar es un levante, o sea, vamos a poder, si solamente es anterior, va a ser una extrusión de las piezas posteriores. Pero como en este caso si es total, pues simplemente nos va a ayudar a desocluir y solucionar probablemente una mordida cruzada posterior bilateral o, dependiendo, tal vez sea unilateral. Entonces, nosotros debemos elegir cuál va a ser el mejor plano para nuestro paciente y depende mucho del caso, ¿no es cierto? Para este plano de levante mordida total va pues en las caras oclusales, de los molares, o sea, en las piezas posteriores. Y este esquemita nos está mostrando, ¿no?, el plano oclusal, también se conoce como plano de levante de mordida, o también los llaman pistas planas. Bueno, va a depender mucho de cuál sea la finalidad, cuál sea nuestro plan de tratamiento en realidad. Entonces, fíjense, este esquemita nos está mostrando una mordida cruzada. Entonces, el molar superior está ocluyendo hacia palatino y el molar inferior está más vestibularizado. Por tanto, el tratamiento, nuestra idea debiera ser el de vestibularizar la pieza superior. Para ello se coloca este plano o los planos oclusales, por tanto,
se irá activando probablemente el tornillo del aparato y para que las piezas posteriores vayan descruzando la mordida. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla, o de lo contrario al final de la clase, ¿no? Bueno, luego tenemos los retenedores. Los retenedores, que son elementos auxiliares que van a permitir que el aparato se mantenga en la posición que deseamos. Además, el aparato se tiene que mantener durante la deglución, durante la fonoarticulación, no durante la masticación. ¿Por qué? Porque la indicación es que cuando vaya a comer el paciente se retire las plaquitas de la boca. Entonces, sí va a estar con el aparato, seguramente va a tener que hablar el paciente. Y ustedes saben, la deglución es un acto reflejo, entonces no necesariamente el paciente tiene que masticar o comer para deglutir, ¿no es cierto? Entonces, generalmente los retenedores debieran mantener el aparato en boca, ¿no? Para evitar que se salga o que se caiga, ¿no? Ahora, además, el hecho de que hayan retenedores o ganchos nos tiene que ayudar para que los aparatos se mantengan en boca, incluso cuando utilicemos aparatología extraoral. Más adelante vamos a ver qué es la aparatología extraoral también. Y les había mencionado hace un momento que existen varios tipos de retenedores o ganchos, ¿no? Los más conocidos son los Adams, que veíamos hace un momento. Estos son los ganchos en bola, fíjense, tienen una bolita en la parte inferior o en el extremo del gancho, ¿no? Tenemos los ganchos en punta de flecha o tipo Schwartz, los Adams, que ya los conocen, que habíamos visto en la anterior diapositiva, los ganchos Adams, los ganchos en flecha, los ganchos en bola, gancho de hojalillo, además hay los ganchos contorneados, que estos ganchos contorneados son como los que se utilizan en prótesis removible. Pero la diferencia es que el gancho contorneado que se utiliza en las prótesis removibles son elaborados en alambre media cama. En ortodoncia, ninguno de los ganchos, ninguno de los componentes que utilizamos, o sea, el alambre que utilizamos siempre va a ser redondo. Sí, en distintos calibres, pero tiene que ser alambre redondo y no alambre medio cama, para que tomen en cuenta, entonces, ¿no? Los distintos modelos de ganchos que se pueden utilizar, incluyendo los ganchos en clip, que también los tenemos, ¿no? Entonces acá, este es un gancho contorneado, este es un gancho en abrazadera. Les mencioné el gancho en clip porque tiene la forma de un clip, que son eh, para utilizar cuando queremos prensar papel, o sea, queremos unir las hojas de papel. El clip tiene esa forma, el gancho en clip, ¿no? Ahora, existen los ganchos en abrazadera, como habíamos mencionado, los ganchos tipo Duising, que son así, que son en base a dos segmentos en realidad de alambre, uno por mesial, otro por mesial, otro por distal. Nos van a ayudar a retener las piezas dentales. Ahora, aclarando un poquito, los ganchos Adams por lo general van en piezas posteriores. Sin embargo, en algunos casos también pueden ser confeccionados para piezas anteriores. Entonces, si ustedes observan este gancho semicircunferencial, gancho en abrazadera, que es también como se conoce,
no tiene un extremo libre. ¿Y por qué no tiene el extremo libre? Porque si fuera sin este doblez, pues puede lesionar la mucosa de nuestro paciente. El gancho más común, el gancho Adams, dentro de la aparatología removible en ortodoncia, ¿no? Entonces es más utilizado eh, por lo general para piezas posteriores, ¿no? Ahora, podemos utilizar también para piezas temporarias. El calibre del alambre va a ser de 0,6 y para piezas permanentes va a ser de 0,7. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Decíamos que de preferencia se van a utilizar en piezas posteriores, sin embargo, también pueden utilizarse en piezas anteriores. Y un dato importante, que se puede soldar otros aditamentos, se puede soldar. ¿Por qué? Porque es alambre de acero inoxidable que permite que se suelde algunos otros aditamentos como tubos principalmente y resortes. Ahora, generalmente los tubos que vayamos a soldar o que se puedan soldar en los ganchos Adams, pues van a tener la finalidad probablemente de recibir un arco extraoral, probablemente. Se le puede soldar resortes, dependiendo justamente cuál sea nuestro plan de tratamiento y cuál sea el diseño de aparato que necesita nuestro paciente. Eso entonces en cuanto a los elementos pasivos como son los ganchos. Y hemos visto además que un elemento pasivo puede ser justamente la masa acrílica o la base acrílica de los aparatos que también tiene su componente activo. Ahora, si la placa que utilicemos para nuestro paciente no tiene tornillo, pues simplemente va a tener la función pasiva. Eso para que ustedes se den cuenta y bueno, vayan también eh, viendo en relación a los componentes pasivos y componentes activos. Los resortes que ya habíamos mencionado también hace un momento son también elementos confeccionados en alambres y bueno, los alambres vienen en distintos grosores o dimensiones y que por lo general los resortes tienen la finalidad de movilizar o desplazar piezas dentarias. Entonces, al, al estar en contacto con la pieza dentaria, al estar apoyados en las piezas dentarias, obviamente van a provocar algún tipo de desplazamiento en dicha pieza dentaria o en varias piezas dentarias. Va a depender justamente del modelo del resorte o de los resortes que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, eh, vamos a tomar en cuenta que la cantidad de pieza que esté erupcionada. No podemos colocar los resortes en piezas que todavía no han terminado su erupción. ¿Por qué? Porque el hecho de mover, desplazar una pieza dentaria que no ha terminado todavía ni su erupción ni su formación apical, pues podemos provocar iatrogenia, podemos provocar una reabsorción radicular en dicha pieza o en dichas piezas. Además podemos indicar que los resortes son elementos mecánicos, ¿ya? Que nos van a ayudar a realizar movimiento y tiene que ser un movimiento controlado en relación a las piezas dentarias para no provocar iatrogenia. Ahora, los resortes
que estamos mencionando se utilizan en la aparatología removible, pero también hay otro tipo de resortes que se utilizan con la aparatología fija. Entonces también podemos contar con resortes en aparatología fija. Y bueno, la finalidad de los resortes pues va a ser el provocar movimiento o desplazamiento en el elemento dental. Este esquemita nos está mostrando resortes. ¿Sí? Existen resortes de distintos modelos. Entonces, al ser elementos activos, van a producir un movimiento en el alveolo, el componente alveolo-dental. Van a provocar un movimiento vestibular o movimiento mesovestibular, dependiendo justamente cuál sea nuestro objetivo, cuál sea el objetivo de tratamiento. Por lo general, los resortes se van a confeccionar en alambre 0,5, alambre 0,6, alambre 0,8 o 0,9. ¿Por qué? Ya vamos a ver el tipo de resortes, además de estos resortes que vienen a ser individuales para una pieza dentaria, porque este es un resorte individual y este es otro resorte individual, cuyo objetivo va a ser el de vestibularizar esta pieza y bueno, lo mismo en otro incisivo. Entonces, pueden ser confeccionados en distintos calibres de alambre, desde el 0,5 al 0,9. Ahora, este 0,9 generalmente se utiliza para sectores posteriores. ¿Por qué? Por la anatomía, las características anatómicas de las piezas dentarias. Las piezas dentarias posteriores, los molares son mucho más grandes, acuérdense, tienen más de una raíz, o sea, por lo general, molares superiores tienen 3 raíces, molares inferiores tienen 2 raíces. No es lo mismo que un incisivo, ¿no? O un canino incluso, pese a que las características anatómicas de un incisivo lateral y de un canino son diferentes, ¿no? En el sentido que hay que tomar en cuenta la longitud de la raíz y la forma de la corona incluso de las piezas dentarias. El resorte va a ir apoyado y activado sobre los dientes. Por tanto, va a provocarse un desplazamiento de las piezas dentarias. Existen distintos tipos de resortes. Tenemos el coidal, tipo cantilever o de extremo libre, resorte en T, el resorte en Z, el resorte coffin o en doble D. Los resortes, como les indicaba, pueden ser para una pieza dentaria, para un grupo de piezas dentarias. Existe también el resorte en dedo. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un dedito, ¿no? El resorte en Z, que también puede ser solo para una pieza dentaria. Y el resorte en T generalmente vamos a utilizar para todo un grupo, principalmente el grupo incisivo inferior. Y ya tomando en cuenta un resorte tipo coffin o doble D, este resorte, pese a ser resorte, cumple la función de un tornillo. ¿Por qué? Por el grosor, por el calibre del alambre que utilizamos para su confección. Bueno, acá tenemos un resorte tipo T, también le llaman tipo paleta por la característica que tiene y por la forma. Fíjense, tiene la forma de una T. Les indicaba que generalmente utilizamos para todo un grupo incisivo inferior principalmente. ¿Cuál va a ser la finalidad del resorte? Va a vestibularizar las piezas dentarias, ¿no?
Les decía, principalmente utilizamos en el maxilar inferior para grupo incisivo inferior, pero tampoco podemos decir que es exclusivo para el maxilar inferior. Podemos utilizar también en el maxilar superior y para el grupo incisivo también. Ahora, tiene la parte activa, tiene la parte pasiva, ¿no? Parte pasiva y debe tener retenciones. ¿Por qué? Porque al ser confeccionado en alambre redondo, el alambre redondo fácilmente puede salirse del acrílico. Por tanto, siempre debemos realizar las retenciones respectivas en la parte pasiva del alambre. ¿Ya? Ahora, los resortes también pueden actuar como conectores de las piezas dentarias, ¿no? Y pueden utilizarse en las placas bimaxilares. Enseguida vamos a ver ese tipo de placas funcionales bimaxilares, porque las que hemos ido viendo al momento son monomaxilares. ¿Por qué? Porque solo se utilizan en un maxilar. Sin embargo, hay placas que son bimaxilares, o sea, que actúan como un bloque. Eso hay que tomar en cuenta. Y aquí se menciona placa bimaxilar tipo Bimbler. Bimbler es otro autor que tiene su aparato. Este aparato generalmente se utiliza para los tratamientos de clase 2. Los resortitos hemos indicado que se van a confeccionar en distintos calibres de alambre, ¿no? Ahora, generalmente utilizaríamos un alambre 0,5 para un resorte individual, o sea, para una sola pieza, y un alambre en calibre 0,7 ya para 2 o más piezas dentales. Eso para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, este resortito que queremos utilizar para movilizar todo un grupo dentario tiene que ser confeccionado en alambre 0,7. ¿Por qué? Porque la finalidad es mover 4 piezas dentales. Los resortes tipo helicoides o en manivela. Imagínense cómo es una manivela, ¿no? Generalmente se van a aplicar se aplican a diferentes tipos de resortes, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta que estos resortes tipo helicoides o manivela van a tener un brazo o extremo libre que va a adaptarse según la anatomía de la pieza dentaria. Deben ser rígidos y no deslizarse por la superficie dentaria. O sea, deben ser, si bien están ahí, pero no deben desplazarse por las piezas dentarias. ¿Ya? Ahora, cuanto mayor sea su longitud, las fuerzas serán más ligeras y mayor la amplitud de movimiento. Esto, aquí está el esquemita que nos está mostrando resortes, ¿sí? Los resortes tipo manivela con helicoides. Estos son los llamados helicoides. Son espiras de alambre. O sea, el alambre es una sola pieza de alambre que tiene el extremo libre. ¿Ya? Los helicoides o loops también se conocen con ese nombre. O sea, acá están, helix o loop, que van a ser pues la parte activa, porque se los va a activar de esa parte. Ahora, el extremo libre, por lo general, debe ir por mesial de la pieza dentaria. Entonces, extremos libres por mesial de las piezas dentarias. Pueden tener dos helicoides, ¿no? O loops. ¿Ya? Bueno, cuanto mayor sea la longitud, va a liberar fuerzas más ligeras. Esa es la idea. No podemos
exponer a las piecitas dentarias a fuerzas muy pesadas. Y bueno, la anterior semana ustedes vieron con el doctor Sandoval el tema de aparatología fija, entonces seguramente les ha explicado también el doctor que no, nosotros vamos a empezar siempre con fuerzas ligeras, fuerzas livianas, los tratamientos. Y lo mismo tiene que ser en la aparatología removible, porque ustedes me dirán, pero ¿qué? Es un simple resorte, sin embargo este resorte va a generar fuerza, va a generar fuerza para desplazar, fuerza de desplazamiento para ciertas piezas dentales, ¿no? Ahora, tiene un extremo, hemos dicho extremo libre, las espiras, los loops, los helicoides, o sea, son sinónimos, ¿no? Y una cola. La cola va a estar incluida dentro de la placa acrílica y debe ser retentiva, ¿no? Debe estar adaptada, contenida dentro de lo que es la base acrílica. Tomemos en cuenta que es un resorte. Pareciera que está contenido dentro de lo que es la base acrílica. Sin embargo, en un momento pues tenemos que activar estas espiras, tenemos que activar el extremo libre de nuestro resorte. Por tanto, hay que tomar en cuenta que tiene que quedar libre. Si ustedes observan esta esquemita, pareciera que el acrílico incluso está cubriendo la pieza dentaria. No es así. Ustedes observen, la base acrílica es festoneada, como las prótesis removibles. Las prótesis removibles también son así festoneadas, tienen que adaptarse a la cara palatina, o sea, a las caras palatinas o a las caras linguales, dependiendo sea una placa superior o una placa inferior. Lo mismo. Sin embargo, aquí nos da la impresión de que el resorte está contenido, está atrapado dentro de la masa acrílica. ¿No es así? La única parte del resorte que está contenida o está dentro del acrílico tiene que ser la cola. Entonces, nosotros confeccionamos los resortes y para el momento de acrilizar hay que cubrirlos, hay que aislarlos. Se colocará una lámina de scotch, tal vez un pedazo de plástico. Acuérdense, para, bueno, no sé si ustedes acrilizan sus prótesis. Es el mismo procedimiento para acrilizar, pero bueno, hay que recubrir la parte del resorte para que esta no quede atrapado, este resorte no quede atrapado en la masa acrílica, ¿no? No sé si me entienden. Ahora, estamos viendo acá los esquemitas. Ahora, fíjense cómo se va activando el resorte de lo que la piecita estaba mucho más palatinizada, pues va vestibularizándose. Entonces, aparato terminado, aparato instalado, y acá ya se ha ido realizando activaciones para luego, observen, la pieza ya quedar prácticamente en la curva del arco, en una posición ideal, donde pueden observar todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha recorrido. De lo que eran espiras cerradas, ya se las ha ido abriendo y han ido quedando con el extremo libre, sí, en contacto con la pieza, y como les había indicado, la parte libre tiene que estar por mesial de las piecitas que deseamos movilizar o desplazar. El resorte en Z, como su nombre lo indica, habíamos visto hace un momento el resorte en T, ahora vemos el resorte en Z. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una Z. La parte libre,
extremo libre tiene una ansa y tiene dos ansas. Y luego la parte pasiva del resorte que tiene que tener la retención. Entonces, da la impresión, vuelvo a repetir, de que el resorte estuviera atrapado en el acrílico. Sin embargo, el momento en que nosotros vayamos a acrilizar, vamos a cubrir con scotch, con nylon, con plástico, ¿no? Y solamente tiene que quedarse contenido o retenido lo que es ya lo que pasa ya después de la segunda ansa, ¿no? Para la parte pasiva es la que va a estar retenida dentro de la piel. Acá pueden observar el resorte. Y bueno, el resorte recién confeccionado pues tiene que estar cerrado. O sea, fíjense las asas. Fíjense las asas. Están cerradas. Conforme vayamos activando el, el resorte, pues se van a ir abriendo las asas. Entonces, cuando las instalamos, tienen que estar cerradas, ¿ya? Ahora, el resorte o los resortes en Z se utilizan cuando el diámetro mesodistal dentario es corto. Entonces, generalmente los resortes en Z se utilizan para una sola pieza dental, ¿ya? Ahora, fíjense, es alambre. Entonces, como tiene un diámetro mesodistal corto, pequeño, pues también tiende a fracturarse. Tiende a fracturarse el momento en que estamos activando. Pues tenemos que, en otras palabras, jalar para activar este tipo de resorte. Y hace un momento les mencioné que hay resorte, este es el famoso resorte tipo coffin o W, fíjense la forma que tiene. Este resorte sí tiene que cumplir la función activa para expandir, o sea, debe cumplir la función de un tornillo, entonces tiene que expandir el maxilar superior, tiene que expandir el paladar, por si acaso. Entonces, el resorte coffin es exclusivo para el maxilar superior. Imagínense colocar un resorte de este tipo en la parte inferior. Ahora, este resorte tipo coffin, pues generalmente se lo confecciona en alambre 09, o sea, es el de mayor calibre para resortes, ¿no? Ahora, eh, si bien este resorte nos ayuda a expandir, a abrir, y da la impresión de que era un solo aparato, se utiliza este tipo de resortes en los activadores. ¿Y cuáles son los activadores? Son los aparatos que utilizamos para protruir maxilar inferior, o sea, para tratamientos de clase 2, cuando está muy retruida la mandíbula y el objetivo del tratamiento es protruir la misma, adelantar la mandíbula, es que utilizamos este tipo de resorte en los activadores. Y bueno, los activadores existen de distintos modelos de acuerdo justamente a su creador o a su inventor, en otras palabras, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el arco vestibular. Los arcos vestibulares constan de un segmento curvo, ¿no? Que se proyecta, este es el segmento curvo que se proyecta en el tercio medio de la cara vestibular o cara labial, también se conoce de los incisivos. O sea, fíjense, tercio medio. Se va a extender por lo general de canino a canino, o sea, llegan tercio medio de la cara vestibular de las piezas, tercio medio del canino
para subir, o sea, formar un loop que va hacia cervical, un poco más por encima del plexo cervical de la pieza del canino, y luego entra por distal del canino, ¿no? Entonces van a formarse dos asas, una derecha y otra izquierda para uso aparato. Los arcos vestibulares son elementos pasivos. Entonces hemos dicho que los ganchos son elementos pasivos, los arcos vestibulares también. Los elementos activos son los resortes. Ahora, este arco vestibular puede convertirse en un elemento activo, de ser pasivo a activo. Y ya vamos a ver por qué. Generalmente es pasivo, ¿ya? Si bien nos da la impresión, como en la anterior diapositiva, nos da la impresión de que el alambre está pegado a la cara vestibular de las piezas dentarias, no debe ser así. Tiene que haber un espacio entre 1 a 2 milímetros de separación entre la cara vestibular de las piezas dentarias y el alambre. Eso tómenlo en cuenta también. Van a existir distintos tipos de arcos vestibulares. De ahí que podemos convertirlos en elementos activos. Existe el arco tipo Hawley, el arco vestibular de anzas anchas, el arco de Roberts, el arco de retención con control de caninos. ¿Y a qué se refiere este arco de retención con control de caninos? En un momento, los caninos se encuentran en posición muy alta, muy vestibularizados, y lo que se quiere es evitar que sigan vestibularizándose. Por tanto, tiene que haber un control de erupción de los caninos. Tenemos el arco de Mills, el arco de Etzler, que son variaciones del arco vestibular. Y bueno, vamos a ver los distintos tipos de arcos vestibulares con los que contamos. Hemos mencionado el arco vestibular tipo Mills, que es este. Ustedes observen. Si bien tenemos la curvatura del alambre, o sea, la curva ideal del arco que va, en este caso, de incisivo lateral a incisivo lateral, ya no llega hasta canino, hace un doblez en asa, perdón un momentito, hacen doblez en asa para luego llegar mucho más hacia vestibular y salir hacia distal de canino. Y lo mismo en la otra enmarcada. Entonces, ustedes observen, tenemos esa variación en cuanto a arco vestibular, el arco tipo Mills, ¿no? El arco tipo Mills va a estar construido en alambre 0,7. Es sumamente elástico, fíjense, tiene bastante longitud de alambre. Por tanto, mientras más longitud tenga, más elástico el arco. Ahora, obviamente al ser elástico, va a tener una fuerza más efectiva y más fisiológica. No va a provocar daño en las piezas dentarias ni en el tejido de soporte. El arco vestibular tipo Roberts también nos ayuda al control de caninos. Fíjense, el arco va de incisivo lateral a incisivo lateral
Y en la zona de camino tiene un loop, tiene toda una espira, ¿no? Y no está entrando por distal del camino, sino por distal del primer molar temporario. Entonces, nos va a ayudar este arco también a controlar el descenso de los caminos. El arco tipo Exler, que también se conoce como arco de Protus, de retrusión, ¿ya? Que se utiliza en casos de clase 3. Recuerden ustedes cuál es la clase 3, la protrusión mandibular. Ahora, este arco tipo Exler, fíjense, tiene la característica de que si bien pertenece al aparato superior, tiene el alambre una espira completa y baja hacia el grupo incisivo inferior, ¿no? Entonces esta espira, este doblez de alambre es tanto para la miocada derecha como para la miocada izquierda. Y bueno, si apoya, entonces es un elemento activo para retruir todo un grupo dental. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer.